Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. A partir de este momento y en la próxima hora, 3 temas son noticia y los vemos primero a través de titulares. Tenemos el primero en Noticia Venezuela. Abrimos comillas, tolerancia cero frente a falsos positivos y mentiras, cerramos comillas. Esa es la postura del gobierno bolivariano ante los constantes ataques del presidente de Colombia, Iván Duque. El ministro de Información de Venezuela recordó el papel de su país para lograr, por ejemplo, la paz del vecino país de Colombia. Son declaraciones que coinciden con los 2 años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y la exguerrilla de las FARC, hoy partido político, un proceso que va hacia el abismo y que analizamos aquí en El Noticia. Segundo tema que es noticia, Perú. La tormenta política por los escándalos de corrupción abren un nuevo capítulo y el expresidente de esta nación, Alan García, es sin duda protagonista. El exmandatario acusa al gobierno de Martín Vizcarra de persecución política mientras se espera que Uruguay decida otorgarle o no el asilo. Tenemos el análisis, por supuesto que revisamos primero el panorama. Y tercer tema que es noticia, Argentina. Nace la red Mueve América Latina por una comunicación emancipadora que le haga frente a la monolítica y dañina agenda de las corporaciones mediáticas. Una iniciativa que surge en el marco del primer foro de pensamiento crítico mundial en Buenos Aires, en donde precisamente se debate sobre el papel de los medios en el avance neoconservador de la región. Profundizamos en ello con entrevista especial de nuestro enviado Jorge Gestoso con Pedro Brigger, el director de Nodal. Así vamos entonces, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el gobierno responde a las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque. Dice que no tolerará mentiras ni falsos positivos por parte de la nación vecina. El vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, recordó la contribución de los presidentes revolucionarios en la búsqueda de la paz en el país hermano. Aquí tenemos los detalles. Durante una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, afirmó que Venezuela tiene tolerancia cero frente a las agresiones provenientes del gobierno y la oligarquía colombiana. Le exigimos al gobierno de Colombia que abandone esa retórica extremista, esa retórica de la Guerra Fría, que ya ni siquiera es utilizada por aquellos que fueron los dirigentes de ese proceso de Guerra Fría. Nosotros tenemos tolerancia cero contra el falso positivo, contra los fake news, y cada vez que aparezca uno vamos a mostrar pruebas de que están mintiendo. Recientemente, el jefe de Estado colombiano, Iván Duque, anunció que romperá relaciones diplomáticas con Venezuela a partir de enero de 2019, fecha en la que el presidente Nicolás Maduro renovará su mandato. Duque acusó al gobierno bolivariano de amparar terroristas. Terroristas son entrenados en la República de Colombia. Entran drones que son comprados en la República de Colombia. Funcionarios de inmigración de Colombia permiten el paso de los terroristas, de los violentos, de los asesinos, y se perpetra un ataque con drones cargados de C4, y todavía hay medios de comunicación en el mundo entero que dudan del atentado que recibió el presidente. En respuesta, el ministro Rodríguez aseguró que es Venezuela quien ha sido víctima de actos terroristas desarrollados desde Colombia. Subrayó que Duque busca tapar con falsos positivos sobre Venezuela los grandes problemas de su país, como el asesinato sistemático de campesinos e indígenas, o que Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo. El funcionario venezolano recordó el papel del gobierno revolucionario como garante del proceso de paz de Colombia y su participación en las negociaciones entre el Ejecutivo y las FARC, que iniciaron en 2012 en La Habana, Cuba, con el objetivo de poner fin a más de 50 años de conflicto armado. El ministro de Comunicación mostró 36 solicitudes que remitió Colombia a la Cancillería venezolana, a fin de facilitar el tránsito y permanencia de representantes de las FARC y el ejército
Ejército de Liberación Nacional, ELN, en momentos de diálogo con el gobierno colombiano. Asimismo, Rodríguez exhibió videos de los exmandatarios colombianos Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, en los que agradecen a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro por las gestiones realizadas para alcanzar los acuerdos de paz. Los agradecimientos al presidente Hugo Chávez por los comentarios recientes que bastante ayudan para que Colombia rápidamente gane la paz definitiva. Quiero nuevamente agradecerle a usted y a su gobierno, pero a usted especialmente, todo este esfuerzo que ha hecho para colaborar con el proceso de paz. Ese proceso del que Venezuela fue testigo partícipe suponía el inicio de una nueva Colombia y no ha sido tal. En vísperas de cumplirse 2 años de la firma del acuerdo de paz en Bogotá, el partido FARC y organizaciones sociales denuncian el incumplimiento de lo acordado en La Habana, así como las inexistentes garantías para la participación política y reincorporación a la vida civil, por la que algunos miembros de la extinta FARC han regresado a la clandestinidad. Momento del análisis. Para ello nos acompaña John Respo. Él es periodista y analista político. Hola John, qué placer, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Tatiana. Gracias a ustedes por invitar. ¿Cuál percibes que es la intención del nuevo gobierno de Iván Duque? Lleva 100 días en el poder y no son pocas las veces que agrede verbalmente o diplomáticamente él o su canciller u otros ministros o altos funcionarios del gobierno a Venezuela. Bueno, Tatiana, hay varios objetivos que persigue el señor Duque. Uno de ellos es indudablemente desviar la atención sobre su gestión desastrosa en estos 100 días. Y lo que es más fácil es continuar atacando a Venezuela por mandato de las oligarquías latinoamericanas, los Estados Unidos y los sectores que desde el ámbito mundial, internacional, están queriendo desde hace tiempo deponer al gobierno venezolano. El señor Duque no hace absolutamente nada diferente de lo que han hecho sus antecesores, ¿sí? Desde que el comandante Chávez llegó a la presidencia, Venezuela ha sido permanentemente atacada por mandato, como te digo, de esos sectores a través de Colombia, que es el Israel latinoamericano. En algunos momentos, como bien veíamos en el video que presentaba más temprano el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, tanto el expresidente Uribe como el expresidente Santos reconocían el papel de Venezuela en ese anhelo de paz a través de distintas acciones. Este gobierno, que bien reiteramos lleva solo 100 días, se olvida de todo esto, aunque los anteriores también posteriormente lo olvidaron, pero sin embargo queda en el video la evidencia de que esto fue así. Y aún más, tilda al gobierno bolivariano de estar escondiendo terroristas. Bueno, en esto hay que hilar muy fino, ¿sí? Porque esa acusación de que Venezuela está dando refugio a terroristas es un argumento que ha sido utilizado en otros países y que ha precedido acciones injerencistas muy fuertes. En este contexto no podemos olvidar que los Estados Unidos es el país que más alberga terroristas en el mundo. Nadie puede desconocer de que el señor Posada Carriles, que ya murió, que se pasó más de 3/4 partes de su vida queriendo matar al comandante Fidel, siempre fue protegido por los Estados Unidos. Y muchos de los elementos que han atentado contra el proceso democrático venezolano por la vía violenta están protegidos en los Estados Unidos.
Entonces, esto de acusar a Venezuela de proteger a terroristas no es ni más ni menos que un argumento más para seguir deslegitimando lo que aquí se viene dando y preparar las condiciones que desde hace mucho tiempo las tienen para intervenir. ¿Crees que es un intento a través de una nueva arista de generar esa matriz de opinión internacional? La verdad no hay nada nuevo en ello. ¿Sí? Es simplemente un recurso mediático, ¿sí?, que les da réditos políticos dentro de la ultraderecha internacional. Que da titulares. Y da titulares, ¿sí? Pero no olvidemos que anteriormente el enemigo, y siempre decían, las FARC en Venezuela mandan, como las FARC como organización insurgente armada ya no existe, entonces ahora, como se dice popularmente, el trompo de poner es el ELN. Pero no olvidemos que el gobierno colombiano, independientemente si fue el señor Uribe, el señor Santos, el que sea, han pedido los oficios del gobierno bolivariano para el tránsito de jefes insurgentes en este papel, en este proceso de negociaciones. Así que es una cosa completamente sacada de tono. Claro. Aquí también hay un punto que debe ponderarse. No sé si evidentemente el presidente, en este caso Iván Duque, no lo hace, pero tal vez alguna clase política que tome seriamente el anhelo de paz de Colombia para reconocer el papel de Venezuela en los procesos de paz, en diálogo con las FARC, diálogo con el ELN, y no solamente ahora, de años atrás. Bueno, hay que decir con mucho dolor de que en general el estamento colombiano, incluyendo sus autoridades, los partidos y buena parte de la población tienen mala memoria y son muy desagradecidos, o somos muy desagradecidos con el papel que Venezuela ha cumplido para buscar la paz en Colombia. Sí, entonces el querer desconocer este papel que ha cumplido Venezuela es una cosa supremamente triste, ¿sí? El presidente Chávez y el hoy presidente Maduro han invertido una gran cantidad de esfuerzos para lograr que se lograra, para que se diera este acuerdo firmado entre las FARC y el gobierno colombiano, que esa no es la paz, ojo. Esa fue la firma de un acuerdo, que eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. Ahora, ese es un punto también muy importante, porque mientras aparece este nivel de retórica del presidente Iván Duque, estamos a punto de recordar una nueva conmemoración de la firma definitiva. Aquí está en el Teatro Colón de Bogotá, después de que se firma en Cartagena, se pierde el plebiscito y se firma definitivamente ese acuerdo de paz alcanzado en La Habana, en donde siempre permanentemente estuvo el gobierno de Venezuela. Hoy por hoy, ¿cómo ves ese anhelo de proceso de implementación de los acuerdos de paz en Colombia? Allí hay varios elementos, Tatiana. Uno es el permanente anhelo de paz de la mayoría del pueblo colombiano, ¿sí? Independientemente de los resultados funestos de ese plebiscito que se dio hace un tiempo. Allí hay un anhelo sincero de paz, sobre todo de la gente que ha sufrido los rigores de la guerra, los más de 7 millones de víctimas registradas por organismos muy serios, tanto nacionales como internacionales. ¿Sí? Hay un anhelo de paz de sectores progresistas dentro de diferentes corrientes políticas en Colombia, ¿sí? Eso también hay que reconocerlo.
no solamente de sectores de izquierda, sino de sectores, como te digo, progresistas, incluso gente que ha pertenecido y pertenece a partidos tradicionales como el Partido Liberal, el Partido Conservador. Bueno, la misma ex senadora, la doctora Piedad, ha sido una persona que ha luchado y que ha sufrido los una luchadora rigores. constante por ver a una Colombia en Álvaro paz. Leiva y mucha otra gente. En contraposición a eso, Tatiana, hay una actitud totalmente arrogante de los sectores más retardatarios de la derecha colombiana, que representan a estas oligarquías que han gobernado desde hace 200 años y que no podemos olvidar un elemento muy importante, y es que históricamente el Estado colombiano y los gobiernos colombianos y las oligarquías colombianas siempre han incumplido los pactos de paz. Y podemos remitirnos más de 100 años atrás. El general Uribe firmó un pacto de paz y fue asesinado en las escalinatas del Congreso en 1913, 1914. Y a partir de ahí se han generado toda cantidad de hechos semejantes. El asesinato sistemático de los líderes guerrilleros que firmaron los acuerdos de paz que dieron fin a la violencia en el año 53, del 48 al 53. Después vienen en los 80, en los 90, el asesinato sistemático, el exterminio de la Unión Patriótica, partido nacido de los acuerdos firmados con las FARC. Después viene el asesinato aleve del candidato presidencial Pizarro en el año 90. Después vienen los acuerdos de paz firmados en el 91 con 4 grupos guerrilleros, y para mencionar un solo caso, el EPL, fueron asesinados en un periodo muy corto más de 600 excombatientes. Entonces el Estado colombiano siempre ha incumplido los pactos de paz. Fíjate que recordando y escuchándote atentamente, muchos expertos, cuando se firmó este último acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, decían que se había aprendido todas esas lecciones justamente para no volver a repetir la historia. ¿Qué es lo que salió mal? Que justo la historia se está repitiendo, John. Tatiana, ¿qué es lo que salió mal? Yo creo que las FARC tuvieron una actitud muy sincera en lo que ellos desarrollaron para firmar este acuerdo de paz. Es muy difícil decir específicamente esto, pero hay elementos que nos llevan a concluir que definitivamente a la oligarquía colombiana no le interesa la paz, ¿sí? ¿Que nunca la quiso? Nunca la ha querido, nunca la ha promocionado, y en el momento en que ha firmado pactos de paz, persigue otros intereses diferentes a los que busca la contraparte. Es decir, en este momento, ¿por qué el señor Santos adelanta un proceso de paz con las guerrillas de las FARC? Porque necesita tranquilidad para adelantar sus famosas locomotoras. Porque necesita tranquilidad en los territorios donde hay la mayor cantidad de recursos como agua, petróleo, oro. Para que ingresen las transnacionales. Y su objetivo fue vender el país. Entonces hay una contraposición de intereses. Eso es lo que ha salido mal. Una brecha demasiado grande. ¿Algo que salvar de este proceso? Las FARC como grupo insurgente ya no existe, sin embargo hemos visto que algunas de sus figuras más representativas, no solamente en la propia lucha armada, sino luego en el proceso de paz, han regresado a la clandestinidad. ¿Qué podríamos rescatar en este momento de ese acuerdo de paz, de ese compromiso que generó tanta esperanza de cambio en Colombia? ¿Qué se puede rescatar? Una de las cosas principales que hay que rescatar es la voluntad indeclinable de las FARC como estructura en apostarle al juego democrático.
y vemos a sus representantes en el Parlamento colombiano debatiendo de tú a tú con el expresidente Uribe. Eso es un punto importante. Hay un proceso de revitalización del movimiento social a pesar de la represión tan brutal. Un caso específico, el movimiento estudiantil. Hoy están siendo asesinados, perseguidos, encarcelados, líderes estudiantiles torturados, que curiosamente no llama la atención de los organismos internacionales como la OEA, que son tan acuciosos cuando pasa esto así de pequeño en Venezuela, pero Colombia ni México les llama la atención. No existe en la agenda de la OEA. Entonces hay cosas que rescatar. Hay un proceso en el cual sectores importantes de la sociedad colombiana, de los movimientos sociales, están perdiendo el miedo, ¿sí? Los movimientos sociales, los movimientos de víctimas. A pesar del exterminio de líderes sociales en Colombia, sobre todo de la gente que reclama la restitución de tierras, la gente sigue reclamando el derecho a recuperar sus tierras. Entonces, hay elementos muy importantes que son en buena medida producto de ese proceso de paz. Ahora, ¿a dónde va a conducir todo esto? Depende de muchos factores políticos. Veamos los resultados de las elecciones pasadas. Nadie puede desconocer de que sectores progresistas obtuvieron más de 8 millones de votos. Y eso tiene que traducirse en una movilización social, ¿sí?, que adquiere elementos coyunturales muy importantes como el reclamo a la educación. Hoy día, eso es muy positivo. Eso es positivo. Con esa reflexión te despido, John. Gracias. Un placer y muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana. Vamos a una primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Perú. La tormenta política por los escándalos de corrupción abren un nuevo capítulo y el expresidente Alan García es el protagonista y lo vemos precisamente en las imágenes. El exmandatario peruano acusa al gobierno de Vizcarra de persecución política mientras se espera que Uruguay decida otorgarle o no el asilo político. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Perú, los escándalos de corrupción se desploman sobre el expresidente Alan García. El exmandatario peruano ha solicitado asilo ante la Embajada de Uruguay. Para algunos, puede representar una forma de esquivar la justicia. Para él, representa la opción frente a una supuesta persecución política. Más detalles a continuación. Alan Gabriel Luen García Pérez, abogado y político peruano, gobernó a la nación durante 2 periodos. Actualmente es investigado por responder a sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en su mandato de 2016 a 2011. El fiscal de la nación ha dictado una orden que prohíbe su salida del país durante 18 meses. Tras la prohibición, el exmandatario y presidente del partido aprista solicitó asilo ante la Embajada de Uruguay. Alegó que sufre una serie de persecuciones políticas y acusaciones sin pruebas. Hoy cumple 4 noches alojado en la residencia del embajador uruguayo en Perú. Situación que desencadenó una serie de manifestaciones a las afueras de la Embajada de Uruguay. Personas a favor y otras en contra sobre el asilo al expresidente se han presentado para exigir que se haga justicia frente al caso. Y sin lugar a duda, el Partido del Pueblo respalda esa decisión del presidente García. No hay ninguna prueba. Sentimos indignados, porque no es posible que la embajada uruguaya pueda darle un asilo a un presidente que ha hecho tanto daño al país y que actualmente está cuestionado legalmente
por el Poder Judicial. El canciller de Perú entregó este miércoles a su homólogo uruguayo un informe que contiene datos sobre la investigación realizada por la Fiscalía, donde señalan a Alan García como responsable de delitos de corrupción y lavado de activos tras declaraciones de la constructora brasileña que admitió el pago de $29 millones durante el segundo mandato del expresidente. Los presidentes de ambos países también sostuvieron conversaciones telefónicas para recordar los convenios firmados en respaldo a la lucha contra la corrupción en el territorio. Otro escándalo que atraviesa García, quien en 1992 solicitó su primer asilo político en la Embajada de Colombia tras el autogolpe de Fujimori. Para la época, también fue acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito, sin embargo, regresó a Perú en 2001 al momento en que fueron descartados los cargos. Algunos de los últimos expresidentes, como Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pablo Kuczynski, de igual forma han enfrentado investigaciones de la Fiscalía por cometer delitos mayormente relacionados a la corrupción y tráfico de influencia, lavado de activos y abuso de la autoridad. Razones que han llevado a la nación peruana a fortalecer las acciones que velan por la prevención y combate de la corrupción. Vamos con más información a esta hora. Jaime Herrera, nuestro corresponsal desde Lima, con movilización que había sido convocada desde más temprano. Hola Jaime, muy buenas noches. Cuéntanos cómo se desarrolla toda esta actividad, qué tal la afluencia, qué tal la convocatoria que tenía todo que ver no solamente con la situación del expresidente Alan García, sino en general en contra de la corrupción que vive el país. Hola Tatiana, ¿qué tal? Te saludo desde los exteriores de la residencia de la Embajada del Uruguay aquí en Lima, hasta donde han llegado activistas de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos para exigirle justamente a la Embajada del Uruguay y al gobierno del Uruguay no acepte este pedido de asilo, porque según lo que dan a conocer es que ello solamente generaría una nueva oportunidad para que Alan García evada la justicia y genere impunidad en los casos tanto de corrupción como de crímenes de lesa humanidad que cometió en su primer y ahora en el caso de esta investigación en su segundo gobierno. Nosotros hemos podido conversar con algunos de los manifestantes quienes nos comentaban que ellos van a mantener diversas protestas durante los siguientes días, tanto aquí en la Embajada del Uruguay como en otras zonas del país, para también recordarle al expresidente Alan García Pérez que antes de solicitar este asilo, él decía en su cuenta de Twitter o en declaraciones a la prensa que él no se corría, que él estaba llano a responder a la justicia. Sin embargo, pasaron tan solo unas horas y cuando el juez Richard Concepción dictó para él impedimento de salida del país por 18 meses, sencillamente lo que hizo fue recular y ahora asilarse o solicitar este asilo en la Embajada de Uruguay. Eso es lo que está la gente reclamando, están pidiendo que no haya nuevamente impunidad. Otra de las cosas que están pidiendo, por ejemplo, es que en el supuesto de que la embajada o el país uruguayo le dé este asilo, la otra posibilidad sería que el presidente Martín Vizcarra no le dé un salvoconducto para que él pueda fugar, esa es la palabra que utiliza acá la gente, hacia el Uruguay y tenga que mantenerse aquí en esta residencia diplomática, Tatiana. Jaime, el expresidente Alan García dice que todo esto es producto de una persecución política. ¿Cuál es la postura del gobierno, del presidente y de los funcionarios del gobierno de Vizcarra? Bueno, en realidad ayer casualmente el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha entregado un documento al embajador del Uruguay en Perú para que este obviamente lo traslade hacia las autoridades uruguayas, y en este da a conocer la posición del gobierno peruano, que rechaza tajantemente que haya persecución política, que Alan García o Keiko Fujimori, a quien menciona justamente Alan García, sean perseguidos políticos. Además, están añadiendo algunos informes de lo que se ha conocido públicamente, en los cuales Alan García tendría que estar respondiendo a la justicia. Ese documento seguramente tendrá que ser evaluado y sopesado por las autoridades uruguayas para que al final definan si le dan o no
este asilo. Pero también en algún momento el presidente Martín Vizcarra comentó, dio a conocer que había tenido una comunicación telefónica con el presidente Tabaré Vázquez y a él le había recordado que a principios de este año en la Cumbre de las Américas aclamaron un acuerdo de luchar contra la corrupción. Decía Vizcarra que en esta conversación le comentó que aceptar un asilo político sería no cumplir con ese acuerdo de lucha contra la corrupción. Y también él se refería justamente a que el presidente Tabaré Vázquez también le escuchó y obviamente iba a tener en cuenta, iba a tener en consideración estas palabras para finalmente poder decidir su suerte. También se ha pronunciado el fiscal José Domingo Pérez, que es justamente el que lo viene actualmente investigando, y él dijo que no puede haber ningún tipo de persecución política cuando justamente se están mostrando evidencias de que efectivamente hubo un pago de parte de Oder, sobre todo de la caja de la corrupción, que estaba dirigido para el expresidente, disfrazado además en supuestas exposiciones que él dio a la comunidad empresarial en Sao Paulo, Brasil, Tatiana. Así las cosas. Y detrás de ti, pues seguimos escuchando, y de qué manera que no se cansan de arengar en contra del expresidente Alan García. Pendientes en todo caso en este momento muy importante de la decisión que tome Uruguay. Vamos a pasar ahora al análisis. Gracias, Jaime. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Para el análisis nos acompaña Héctor Béjar, él es abogado, sociólogo, profesor de la Universidad de San Marcos, también con nosotros desde Lima, la capital peruana. Profesor Béjar, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Gracias por estar con nosotros, profesor Béjar. ¿Quién es Alan García para la política tradicional peruana y cuál ha sido su papel en toda esta situación, no mirándola desde ahora, sino de tiempo atrás, que ha decantado en esta profunda corrupción que tiene el sistema político y privado del país? Alan García fue un joven dirigente del APRA que llegó a liderazgo mayor del APRA promovido por el segundo líder del APRA, que fue Luis Alberto Sánchez. Con una línea de izquierda, el año 1985 obtuvo la más alta votación, logró ser presidente, y el problema está en que se dedicó a robar desde que empezó a gobernar. Todo lo que hizo Alan García durante su primer periodo presidencial entre 1985 y 1990 fueron negocios para su propio beneficio en complicidad con el régimen italiano de entonces. Y bueno, aprovechó que hubo el golpe de Estado del año 92 de Fujimori, fugó del país y esperó pacientemente fuera del país a que prescribieran los delitos de los cuales se le acusaba. Entonces, cuando regresó al Perú, el año en 1900, después de Fujimori y después de Toledo, el 2005, hizo una campaña contra Ollanta Humala acusándolo de ser chavista, logró nuevamente la presidencia y continuó su campaña de, esta vez, acuerdo total con los empresarios y, por supuesto, como él decía, la plata llega sola. Y muy cínicamente. Profesor Béjar, pero es que si recordamos la historia, permítame, lo interrumpo, porque recuerdo que fueron 10 años que el expresidente estuvo como asilado político, en calidad de asilado político en Colombia, en Bogotá, protegido por los gobiernos de ese entonces de esta nación suramericana. Pero regresa al país después de que cierran los casos y de nuevo es electo presidente. ¿Dónde queda la memoria de los pueblos? ¿Dónde queda la memoria de quién, por favor? De los pueblos, del pueblo que de nuevo vota por él. De los pueblos. Lo que pasa es que él regresó también con una presunta línea de izquierda. Nuevamente, su campaña fue contra las empresas que ya eran privadas, porque Fujimori ya había privatizado las empresas públicas, contra la Telefónica, contra las empresas eléctricas que ya estaban en manos privadas. Protestó contra las
altas tarifas, dijo que el Perú estaba a punto de caer en manos del chavismo y con una alianza de la derecha que lo apoyó muchísimo en sus medios de difusión, logró ganar. Y esa es la razón por la cual regresó a la presidencia y el método que usó para retornar. Hay esta parte de esa historia que es necesario contarla para que nuestra audiencia sepa exactamente de quién estamos hablando. Ahora, pareciese que se repite la historia y un hecho que llama la atención. Él dice que le informaron de la Fiscalía que la orden de captura en su contra estaba lista. ¿Qué tantas redes tiene aún el APRA dentro de los distintos sistemas, en este caso el judicial? Lo que pasa es que el APRA ha participado durante largos años de diversos gobiernos del Perú. Y durante esos gobiernos ha aprovechado para penetrar casi todas las instancias del régimen político y del Estado peruano, especialmente la policía y el Poder Judicial. Entonces hay muchos jueces, muchos abogados, muchos fiscales que son apristas, que son militantes apristas o simpatizantes del aprismo. De manera que él estaba probablemente suficientemente informado de los juicios que se iban a entablar contra él, porque él todavía no es un hombre enjuiciado. Él solamente está investigado. Exactamente, es un hombre investigado y el riesgo que pueda correrse ahora el avance de las investigaciones, profesor Béjar. Él teme a no solamente porque hay que esperar lo que pueda suceder con el gobierno uruguayo, si le da o no el asilo, si se lo concede, eso hay que esperar. Me refiero a nivel interno, si, como bien usted nos dice, se mantienen las redes apristas dentro del sistema judicial. En Uruguay ya ha empezado, como usted sabe, como todos sabemos, un debate sobre este asunto. Sí. Para Uruguay es un problema incómodo la presencia del señor García en la residencia del embajador del Uruguay en Lima, simplemente. Y todos esperamos que el país oriental, que es amigo del Perú, no caiga en la, diría yo usando mis propias palabras, en la ridiculez de dar asilo a un hombre que tiene los antecedentes de García, que tiene el desprestigio de García en el Perú y que por supuesto no está perseguido para nada. Por último, esa es la pregunta que me queda. ¿Existe algún tinte de persecución política, como él denuncia, por parte del actual gobierno del presidente Vizcarra? ¿Algún sector que esté dentro del gobierno, de la coalición? Ninguno. El señor García pertenece a la coalición que tiene mayoría en el Congreso. Ha estado fuera del país, ha regresado solamente para el interrogatorio que pidió el fiscal y no ha sido capaz de esperar estas primeras preguntas, que son primeras preguntas de la Fiscalía peruana. Es decir, en otras palabras, él lo que teme es a una investigación en serio, porque a medida que van pasando los días, van divulgándose cada vez más los negocios del señor García y las relaciones que ha mantenido con Odebrecht y con otras empresas privadas del Perú, favoreciéndolas con contratos que son absolutamente lesivos al Perú. Muchísimas gracias, profesor Béjar, por ese panorama, por ayudarnos a entenderlo. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a usted. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia argentina. Nace en esta nación del sur del continente, pero para toda la región, la red Mueve América Latina por una comunicación emancipadora. El objetivo es hacerle frente a la monolítica agenda de las corporaciones mediáticas. Esto se dio esta jornada. La iniciativa surge en el marco del primer foro de pensamiento crítico en Buenos Aires, en donde se debate sobre el papel de los medios en el avance neoconservador de la región. Un encuentro, recuerden ustedes, que hemos presentado a través de la pantalla de Telesur, promovido por CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Vamos a profundizar en ello al volver aquí en Es Noticia.
Es noticia argentina. En nuestra región nace la red Mueve América Latina por una comunicación emancipadora enfocada en hacerle frente al neoliberalismo. La iniciativa surge en el marco del primer foro de pensamiento crítico en Buenos Aires promovido por Claxo. A esta necesaria creación se sumará una gran plataforma de medios digitales y comunicacionales que tendrán 5 tareas urgentes para vencer la violencia y el miedo que intenta imponer el avance conservador en la región. Eso es lo que han dicho sus encargados de ofrecer la información sobre la iniciativa. El desafío será construir una comunicación incluyente con experiencias del campo popular, del movimiento social, que haga frente a la agenda impuesta por las corporaciones mediáticas. Otro objetivo será la creación de una escuela de comunicación política para destapar las trampas del poder detrás de los medios y la necesidad de democratizarlos. Vamos con el análisis. Para ello nos conectamos hasta Buenos Aires con nuestro enviado especial Jorge Gestoso, quien nos ofrece la entrevista especial con Pedro Brigger, argentino, analista político, director del portal de noticias de América Latina y el Caribe Nodal. Muchas gracias. Estamos en Claxo 2018, el primer foro mundial del pensamiento crítico aquí en Buenos Aires, Argentina, y tenemos el honor que nos acompañe Pedro Brigger, director de Nodal, Noticias de América Latina, un sitio web especializado en informaciones de nuestra región. Pedro, como siempre, un placer de estar contigo. Lo mismo digo, Jorge. Pedro, ¿qué es lo que has percibido? ¿Cómo estás midiendo esta reunión, este primer foro mundial? A ver, me parece muy interesante el hecho de que se lo haya denominado contracumbre, porque me hace acordar al Foro Social Mundial del año 2001, que se realizó en Porto Alegre, que fue en ese momento sí una contracumbre de la cumbre de Davos. De hecho, Davos se llamaba Foro Económico Mundial. La contracumbre de Davos fue el Foro Social Mundial con movimientos sociales y en ese momento el impulso que tenía ATTAC, la Asociación para una tasa a las transacciones financieras en el mundo, retomando aquella idea del Premio Nobel de Economía James Tobin de 1970 de poner el 0,5% de impuesto, una tasa, la tasa Tobin, al movimiento de capitales en el mundo. Eso se juntó con el Partido de los Trabajadores, que venía gobernando algunas ciudades en Brasil, principalmente Porto Alegre, y se dijo, frente a Davos, vamos a armar algo con movimientos sociales. Creo que en ese momento muy pocos soñaban, en el año 2001, enero del 2001, en América Latina, que pocos años después habría gobiernos con muchos de los que estaban ahí en cargos ministeriales. Esto es, en la Argentina, en Bolivia, en Brasil, esto es antes de que gobernara el PT a nivel nacional, en Ecuador, en Venezuela ya estaba Chávez, pero la participación en el Foro Social Mundial en el 2001 de Venezuela no fue muy importante. Y el Foro Social Mundial cobró un lugar importante frente a las políticas neoliberales. Ha pasado mucha agua. Gobiernos de los llamados populares, populistas, progresistas, algunos que se conservan, Venezuela, Bolivia, Uruguay, otros donde han perdido el gobierno, como la Argentina, lo que ha pasado recientemente en Brasil, y este foro viene nuevamente a hablar del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque se da la cumbre del G20, otra vez los más poderosos reuniéndose la semana próxima en Buenos Aires. ¿Qué encontramos acá? Una visión muy diferente de lo que había en el 2001, porque acá hay expresidentas, Cristina Fernández, Dilma Rousseff, Ernesto Samper, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, Pepe Mujica, que ya fue presidente y no pudo venir. En el 2001 estaba el Frente Amplio de Uruguay en el Foro Social Mundial, pero no habían ganado todavía la presidencia. Por lo tanto, hay una experiencia de un camino recorrido que hace que muchos de los que estén acá hoy hayan tenido cargos de gobierno y además hayan planteado que existe una alternativa a la política neoliberal desde la experiencia. ¿Ese es el titular de esto? Buena pregunta, no sé si es el titular de esto. Vos sos mejor para titular que yo. No, pero tú tenés la página web. No lo sé, habría que preguntarse. Esto también es novedoso. Es una nueva experiencia, pensamiento crítico, frente a un momento de lo que Rafael Correa denomina la restauración conservadora. Restauración implica que hubo algo diferente antes, que son justamente estos gobiernos progresistas en la región y, como digo, algunos que se mantienen.
Yo creo que hay un continente en disputa, que es un concepto que vengo desarrollando desde el año 2005 aproximadamente, después de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Acá hay una disputa entre una corriente progresista, popular, de izquierda, no importa cómo la llamemos ahora, frente a una corriente conservadora, liberal, neoliberal de derecha. Esa puja se da por los gobiernos y se da por el sentido común también. No es fácil sostener la hegemonía progresista que en un momento hubo en América del Sur, por ejemplo. Si sacamos a Guyana y a Surinam, 8 de los 10 países restantes en América del Sur, salvo Colombia y Perú, estaban gobernados por presidentes, presidentas progresistas en el más amplio sentido de la palabra. Hoy no, hoy son pocos, pero no han desaparecido del mapa político. Si bien Lula está preso, Cristina Fernández no está en el exilio. A diferencia de lo que sucedía en la década del 60 o 70 del siglo pasado, las experiencias populares se cortaban de cuajo. Golpe de Estado. Golpe de Estado en Brasil, en Uruguay, en la Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú. ¿Y hoy? Y hoy se utilizan otros mecanismos. No pueden apelar a los golpes de Estado como en esos momentos, cerrar los parlamentos, prohibir los partidos políticos, mecanismos judiciales. El lawfare de Correa. Exactamente, el lawfare, mecanismos jurídicos, mecanismos de los medios de comunicación, que siempre actuaron. No hay que olvidarse, siempre actuaron los medios de comunicación en contra de cualquier iniciativa progresista, pero que hoy tienen un poder descomunal. Ahí está, estamos hablando del caso de O Globo en Brasil, el Grupo Clarín en la Argentina. Exactamente. En Chile, por supuesto. En Chile el Mercurio, que sigue siendo tan importante. Pero también es verdad que han aparecido nuevas experiencias. Bueno, Teleserús es una, nació en el 2005, también después del Foro Social Mundial de Porto Alegre, y están las redes sociales, que han servido para democratizar la información. También las usa Bolsonaro, pero han servido para democratizar la información. Entonces, lo que estás viendo, si mirás América Latina hoy respecto a América Latina del foro anterior que hizo Claxo y fue en Colombia, ¿qué cambios estás viendo que tú dices, esto es lo que yo lo estoy siguiendo con más atención? Y primero la restauración conservadora, la utilización de los mecanismos jurídicos del poder judicial articulado con el poder de los medios de comunicación y el poder económico para derrocar gobiernos populares. De todas maneras, yo lo miraría más atrás, con el 2001, porque esto tiene similitud con el 2001. Acá hay mucha gente que participó en el 2001 en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, con muchas mesas que se están desarrollando en universidades, en centros culturales. Esto me hace acordar al espíritu de Porto Alegre. Pero, te reitero, con una experiencia acumulada. Creo que pocos imaginaban en el año 2001 que se iban a dar los cambios que se dieron. Y eso no se pierde. Por más que haya una restauración conservadora y haya poderes económicos muy poderosos, la experiencia acumulada no se pierde. En el caso de los gobiernos progresistas, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Ecuador, Correa gana la reelección con el 57% del voto, el segundo, Guillermo Lasso, 25%, es decir, por paliza. Y sin embargo, cuando le pasa el bastón a alguien que supuestamente era de su propio partido, Alianza País, a Lenín Moreno, se desinfla el globo. ¿Cuál es el error que han cometido los gobiernos progresistas a la hora de una reelección que de alguna forma se le ha entregado la posibilidad a los gobiernos, como tú decís, neoliberales, de retomar el poder? ¿Qué error cometieron, si alguno? A ver, a mí no me gusta señalar desde el Olimpo los errores de los gobiernos porque es muy fácil que yo como periodista, como analista, diga en qué se equivocaron, porque no tengo responsabilidad. Y hay que asumir la responsabilidad del momento. Pero si tuviera que señalar algo que creo que se ha sobrevalorado, son las encuestas. ¿Por qué Lenín Moreno fue el candidato a Rafael Correa? Porque las encuestas decían que él ganaba. ¿Por qué Rafael Correa no elige a alguien con mayor afinidad política, con quien tenía sintonía por historia, confianza? Porque las encuestas dicen que el único que puede ganar es Lenín Moreno. ¿Por qué Cristina Fernández elige a Daniel Scioli como su sucesor, sabiendo que había diferencias entre ellos y ni siquiera lo acompaña durante la campaña electoral? Porque Dilma elige como vicepresidente a Temer. Bueno, pero ahí hay una cuestión de negociación política con sectores opositores. Pero digo, son que les costaban prácticamente el cambio de marea. Sí, pero el PT desde un primer momento negocia con sectores de derecha, pacta y negocia para poder gobernar. Dice Dilma eso, exactamente. Ahora, en el caso de Daniel Scioli,
¿Por qué Daniel Scioli es el candidato? Porque las encuestas dicen que él gana. No por una cuestión de afinidad. Entonces me pregunto, ¿no se está sobrevalorando el lugar de las encuestadoras? ¿No son las encuestadoras las que terminan diciendo cuál es el mejor candidato de un proyecto político? Y creo que esto también es lo que hace que algunos dirigentes busquen la reelección. Caso Evo Morales en Bolivia. Porque si no, ¿cómo se elige un sucesor? ¿En base a qué? No es fácil elegir un sucesor. Le pasa al Partido Republicano, le pasa al Partido Demócrata en los Estados Unidos, le pasa a la derecha en Francia. No es un problema de las izquierdas nada más o los sectores progresistas. La derecha tampoco tienen sucesores tan fáciles. Miremos la crisis política que se vive en el Perú. Recordemos que en el Perú, en el año 2000, si mal no recuerdo, la elección fue entre Fujimori y Vargas Llosa. Dos outsiders, no, perdón, en el 90. Sí, en el 90. En el 2000 se va Fujimori. Y en 10 años está Fujimori en el poder. Eran dos outsiders. O sea, hay una crisis de representatividad política. Para los partidos tradicionales no es fácil elegir un nuevo dirigente que suceda a alguien que está en el poder. ¿Cuál es la resolución? No la tengo. Pero en definitiva, ¿te vas contento de haber visto lo que fuera llamar planteamiento, este evento, esta conferencia del primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico? Sí, Crítico? entre otras cosas, porque una de las características, y lo dije cuando presenté una mesa, una de las características de este foro es que se nota que hay mucha inteligencia, mucha gente con experiencia, mucha gente muy importante, y no hay ni portaaviones, ni tanques, hay un clima de libertad absoluta, la contracara del G20, en eso sin lugar a dudas. Pedro Briguer, director de Nodal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Jorge, un gusto como siempre. Como siempre. Volvemos entonces con ustedes a estudios directamente desde Buenos Aires, Argentina. Y nosotros desde acá recibimos en Es Noticia, bueno, con toda la atención posible y necesaria acerca de todas estas reflexiones que se hace desde los intelectuales, periodistas, analistas políticos, sociólogos, filósofos, etcétera, etcétera, de América Latina y el mundo, que se dan cita en este foro de pensamiento crítico, más allá de la coyuntura, repensar en los desafíos que tiene nuestra región ante el avance neoconservador. Es una línea de trabajo a través de las distintas aristas, en este caso identificada con los medios de comunicación y el papel que han tenido precisamente en este avance muy interesante. Son entrevistas que les seguiremos trayendo de aquí hasta el viernes a todos ustedes a través de la pantalla de Telesur. Y así vamos a poner punto final a esta emisión de Noticias. A todos, gracias por habernos acompañado, por permitirnos contarles todas estas cosas desde la perspectiva del análisis que suceden cada día en América Latina y el mundo. Y cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos vamos con las redes sociales, @ Telesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, se dio en Chile. Miren ustedes cómo avanzan las situaciones políticas en torno al asesinato por parte de carabineros del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Con eso los dejamos. Hasta mañana.